Buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente día viernes. Hoy, 5 de marzo del año 2021, como siempre, nos convoca la Ciudad Política, el espacio en donde estamos hablando, dialogando y debatiendo sobre la política, lo político y las políticas. Mi nombre es Valeria Vargas y soy su conductora del programa del día de hoy, además de productora del mismo espacio. Les recuerdo que el programa Ciudad Política pertenece al canal virtual global de Voces por Media Calle, en el cual encontrarán una parrilla muy variada de muchísimos temas diferentes, los cuales ustedes pueden consultar semanalmente de acuerdo a los programas que tenemos día con día. Entonces, el día de hoy, como ustedes saben, iniciamos este programa especial que básicamente lo que va a hacer es un repaso, una crónica de lo que ha significado el primer año de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Pero antes de ello, como ustedes saben, hacemos un repaso muy breve de las 4 rápidas, es decir, las 4 noticias más importantes para Costa Rica y el mundo durante esta semana. Me permito comenzar este espacio de las 4 rápidas con una noticia que es del día de ayer, justamente en conmemoración del Día de la Concientización sobre el virus del papiloma humano, en un tema fundamental para la salud sexual y reproductiva de las personas y, por supuesto, en un panorama más amplio de la salud pública. En ese sentido, el 80% de la población mundial ha estado expuesta al virus del papiloma humano y esta es la principal causa de cáncer de cuello de útero, cáncer anal y orofaríngeo. Hay aproximadamente 200 tipos distintos de virus del papiloma humano y en este tipo específico de virus de transmisión sexual hay una particularidad debido a que el preservativo o el condón no previene totalmente su transmisión. Es debido a que es un virus altamente transmisible. La prevención primaria y el diagnóstico temprano son básicamente las claves principales debido a que las lesiones precancerosas en un estadio temprano no presentan síntomas. Al año mueren aproximadamente 270,000 mujeres de cáncer de cuello de útero y un 85% de ellas pertenecen a regiones menos desarrolladas. Un tema muy importante dentro de lo que significa la salud pública. La segunda rápida que tenemos para el día de hoy es que el día de ayer también se abre el puente binacional sobre el río Zixaola, construido bajo la administración de Naciones Unidas. Se da un paso fronterizo seguro entre Panamá y Costa Rica en la región del Caribe de nuestro país. El puente busca reducir la diferencia de tránsito de personas que se da básicamente entre los peatones, automotores y mejorar el intercambio de bienes y servicios entre ambos países. Se espera que este puente binacional sea utilizado frecuentemente por grupos que ahí habitan, por ejemplo, las poblaciones originarias, afrodescendientes, migrantes ocupadas en la producción bananera, entre otros. El costo de este puente binacional fue de $25 millones aportados tripartitamente por México, Costa Rica y Panamá. Y por este puesto pasan aproximadamente 152,000 personas al año. Un dato muy importante sobre el tránsito de las personas que se da entre ambos países. La tercera rápida del día de hoy también corresponde a un tema de salud pública muy relevante y es un dato que proviene del Colegio de Profesionales en Psicología que emite una alerta esta semana sobre el aumento de las intoxicaciones infantiles y en adolescentes que son chicas y chicos que tienen tendencia suicida. Solamente durante el mes de febrero de este año se contabilizaron 2,290 menores de 18 años con intoxicaciones con tendencias hacia la autoeliminación. Esto según los datos del Centro del Control de Intoxicaciones. Esto es un llamado de atención muy importante para padres, madres, encargados de familia y docentes también que puedan alertar a las autoridades por medio de la línea Aquí estoy del MEP, el número 1147 del PANI, además del 911. Y esto básicamente se debe a las situaciones que muchísima población ha experimentado a raíz del confinamiento de la pandemia, que son situaciones de salud mental como la ansiedad, el estrés, el aislamiento y la depresión. Entonces también considerar que pueden ser elementos que se puedan presentar dentro de la población infantil y adolescente de nuestro país y tener siempre mucha vigilancia sobre este tema. La cuarta rápida corresponde a una noticia internacional justamente debido a la visita que inicia esta semana del Papa Francisco en un acercamiento histórico hacia el país de Irak. Es una de las primeras visitas que se da dentro de este contexto de acercamiento de la Iglesia Católica con Medio Oriente.
bajo la consigna del Papa Francisco es que se callen las armas. Básicamente se llama la atención a la comunidad internacional sobre la gran presión política que se da en este país, la guerra, las persecuciones y las violencias que tienen muchísimos años de sacudir las bases sociales de Irak. Se tendrán reuniones con líderes musulmanes y un encuentro con el ayatolá Ali Sistani, quien es la máxima autoridad de los chiitas. La principal reunión política se va a dar con el presidente de ese país, quien es Barham Saleh, indicando que se abordarían temáticas sobre la desigualdad social, además la protección para las minorías, dentro de ellas está la minoría cristiana, que representa menos de un 1% de la población de ese país, y además los GCDs, que son una minoría perseguida por los yihadistas dentro del Estado Islámico. La pobreza se estima que afecta hasta un 40% de la población de Irak, entonces es una de las consignas y los argumentos principales que estaría debatiendo y poniendo sobre la mesa el Papa Francisco. Entonces, habiendo hecho un repaso muy breve sobre estas noticias nacionales e internacionales, pasamos a esta crónica del COVID-19, un año después del primer caso diagnosticado. ¿Recuerdan ustedes qué estaban haciendo el 6 de marzo del año pasado? Probablemente fue un día normal. Salimos a nuestras escuelas, a nuestros colegios, centros de trabajo, quizás en la noche salimos con amigos, tomamos un traguito, fuimos a comer, fue un día común y corriente de nuestras vidas. Pero lo cierto es que el 6 de marzo del 2020 se dio uno de los quizás cambios o clivajes históricos más importantes de la historia contemporánea de Costa Rica y del mundo, debido a que en nuestro país se presentó el primer caso de COVID-19. Esta enfermedad fue por primera vez descubierta en noviembre del 2019 en China y es el 6 de marzo donde se da el primer caso en nuestro país. Entonces, básicamente el COVID-19 reconfigura todo lo que conocemos dentro del panorama histórico, político, económico y, por supuesto, a nivel de salud pública dentro de nuestro país y a nivel mundial. Para conversar ampliamente sobre este tema, el balance de este primer año de la pandemia, las cifras, las medidas y los hechos científicos más importantes, tenemos a dos invitados de lujo que están acompañándonos en esta ciudad política. El primero es el señor Tomás de Camino Beck, quien es PhD en Biología Matemática de la Universidad de Alberta. Tiene un máster en Ciencias de Computación por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y también tiene un bachillerato de Ciencias Biológicas de la Universidad de Costa Rica. Y también tenemos al señor Santiago Núñez Corrales, quien es doctor en Informática con especialización en Sistemas Complejos y Estudios Globales de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Entonces, me permito saludar a nuestros invitados. Muchísimas gracias, don Tomás y don Santiago, por acompañarnos en esta ciudad política. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted y con la gente que escucha y ve el programa. Los birnautas son las personas que nos acompañan exactamente virtualmente en este programa. Entonces, bueno, hay muchísima expectativa de esta conversación que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Que básicamente lo que vamos a hacer es un análisis de este primer año de pandemia. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero que conversemos es de primera entrada, cuáles han sido esas tendencias, comportamientos de las olas pandémicas. Costa Rica está en una fase de bajada, inclusive hasta de meseta. Tenemos algunas semanas que ha estado bastante estable el comportamiento de la pandemia. Entonces podemos decir, después de un año, Costa Rica está saliendo de la pandemia, ¿o qué es lo que está pasando? Tal vez, para iniciar la discusión, es bueno ir hacia atrás, no solo en la historia de esta pandemia, sino en la historia de las pandemias en general. Una de las primeras pandemias en las que hubo un registro histórico fue la pandemia de Justiniano, de la plaga. Fue entre el 541 y 549 después de Cristo. Los efectos de una pandemia tienden a ser devastadores entre menos ciencia y tecnología existe. Nosotros tenemos la fortuna de vivir en una época histórica en donde es posible entender desde la biología molecular y celular hasta las tecnologías de información nos permiten entender qué está haciendo el virus de una mejor forma. Aún así, eso no resume la incertidumbre. La pandemia que nosotros estamos viviendo tiene algunos paralelismos con la pandemia de la gripe española de 1918. En esa época salieron las máscaras, salió el confinamiento y la tendencia que estamos observando tiende a indicar que una pandemia de esta magnitud se desarrolla en al menos un par de años.
Ese tiempo puede variar dependiendo, por ejemplo, de la velocidad de contar con una vacuna, o puede aumentarse si las medidas no son apropiadamente tomadas y si no hay una comprensión correcta de cómo funciona. Entonces, tal vez para darle la palabra a Tomás, uno de los aspectos a tomar en cuenta acerca de las pandemias en general, independiente de Costa Rica o el mundo, es que tienen un comportamiento que tiende a ser universal, es decir, que se observa en todas las pandemias, debido a que hay una dinámica, es decir, hay un mecanismo que hace que la pandemia inicie, que crezca y después disminuya. Como sociedad, lo que hemos decidido es que no vamos a dejar que la pandemia siga su curso natural, porque nuestra ética indica que queremos minimizar la cantidad de muertes que pudieron prevenirse. Sí, para agregar lo que dice, a lo que dice Santiago, es también el COVID precisamente marca algo que no es, que nos sorprendió, pero no era sorpresa que sucediera, en el sentido de que es una enfermedad que se les conoce como enfermedades emergentes, que debido al dinamismo de la sociedad humana, existe una mayor probabilidad o posibilidad de que virus o enfermedades que ocurren en animales pasen a ser enfermedades de humanos también. Y lo segundo es que el miedo a un virus que se transmite por aire siempre ha existido y ocurrió precisamente en COVID, ¿verdad? Al nivel de COVID. Lo que también hay que tener en cuenta es que cuando los virus son demasiado agresivos, no van a llegar a propagarse tanto como lo que se propagó COVID. Entonces, también la velocidad de propagación de COVID era de esperarse de que causara grandes problemas de salud, pero la mortalidad tampoco fuera excesiva, ¿verdad? Como un virus que pudiera ser extremadamente agresivo, porque lo que pasa si un virus es muy agresivo, mata a todo el mundo muy rápido y precisamente lo único que sobrevive serían cepas que son menos agresivas y entonces va perdiendo su virulencia a lo largo del tiempo. Entonces, COVID como virus no ha sido sorpresa en términos de esos mecanismos. Lo que sí nos sorprendió es la forma rápida en que se propagó y en realidad en una estructura de movimiento humano que era claro, digamos, que con una propagación por el aire, sobre todo en aerosoles, iba a suceder a la escala humana que está sucediendo. Definitivamente no había ocurrido ningún virus a esta escala que estamos observando ahora COVID, y de eso entonces tenemos que meditar mucho, ¿verdad? Es efectivamente muy probable, no es que sea cierto, pero sí es muy probable que puedan ocurrir más virus de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso que dijo el doctor Macaya en realidad sí es cierto, pero no hay que ponerlo en términos determinísticos, se pone en términos probabilísticos. Existe una alta probabilidad de que vuelvan a ocurrir o ocurran más virus emergentes que tengan propiedades particulares de propagación que son beneficiosas en el sistema de movilidad humano. Y contra eso tenemos que estar preparados ahora. Sí, ciertamente, como lo menciona don Tomás, tenemos una historia reciente dentro de los cuales en los últimos 20 años se han dado cierto tipo de propagación de virus, en particular la gripe porcina, la gripe aviar. Entonces, ahora con el COVID, entonces vemos cómo incluso eso nos pone para replantearnos la relación que está teniendo el ser humano con los animales, porque al final del día son enfermedades zoonóticas que se transmiten entre animales y seres humanos. Entonces, eso de primera entrada está muy bien para enmarcar lo que significa. Ahora hablemos sobre cómo ha manejado Costa Rica la pandemia. Entonces, sabemos que durante cierta cantidad de tiempo, quizás al inicio de la pandemia, muchísimos países decían Costa Rica lo está haciendo muy bien, está teniendo un muy buen manejo, decisiones políticas adecuadas y en términos de salud pública, pero de repente la cosa no empezó a salir tan bien. Entonces, si nos comparamos, por ejemplo, con países como Australia, otros países que se vieron muchísimo más afectados como España, Italia, Alemania. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Costa Rica? Aciertos y desaciertos en términos del manejo de la pandemia. Tal vez primero, nosotros como personas investigadores tenemos la ventaja y tal vez el privilegio que no tienen personas tomadoras de decisión de estar en la parte que ve los datos. Entonces, lo que digamos tiene que ser contestado con el hecho de que no estuvimos, tal vez Tomás con su trabajo en algún punto estuvo más de cerca involucrado con la parte gubernamental,
Pero nosotros estuvimos en la parte de crear recomendaciones, no necesariamente de lidiar con los aspectos políticos. Entonces, primero hay que reconocer ese reto en nuestra descripción. Tal vez lo que yo señalaría se clasifica en 3 puntos específicos. El primer punto específico, lo que nos indica es que entre mayor es el nivel de pruebas COVID y las tecnologías que sean más rápidas para hacer más pruebas por unidad de tiempo, el control puede ser mejor. Hay excelentes ejemplos como Vietnam. No tenemos que irnos a compararnos con países desarrollados debido a que la comparación no necesariamente es justa. Debemos estar en países que son economías emergentes o vías de desarrollo. Vietnam, con una cantidad y condiciones mucho más limitadas que otros países como Corea del Sur, ha logrado mantener la epidemia relativamente a raya. El segundo factor tiene que ver con cuestiones de cómo se organiza políticamente un país, que no necesariamente son ni buenas ni malas, simplemente son condiciones como la no existencia de una ley marcial. Aquellos países donde existe la ley marcial debido a la presencia de un ejército pueden actuar con respecto a tener restricciones mucho más fuertes o tener un confinamiento realmente fuerte, mientras que en Costa Rica nosotros tenemos una democracia participativa en donde la libertad de tránsito y la libertad de movimientos están muy engranadas en el quehacer nacional. Eso simplemente es un hecho. Insisto, no es ni bueno ni malo. El otro aspecto importante es que tal vez es importante que discutamos en ese contexto de calidad de la respuesta a la epidemia, es acerca de la calidad de los datos y de las acciones que se deben tomar para que esa calidad de datos mejore. Costa Rica tiene un reto importante en muchas escalas de cómo manejar datos públicos, pero en particular en el tema de salud, como expertos en tecnologías de información, computación e informática, nos es posible decir que Costa Rica pudo haber tenido una mejor respuesta en cuanto a la presentación, la calidad y la pertinencia de esos datos. Sí, para complementar lo que dijo Santiago en lo último, definitivamente, o sea, yo creo que perdimos una oportunidad importante, ¿verdad? Tenemos una capacidad humana bastante fuerte, capacidad intelectual también bastante fuerte en el país, debido a los niveles de educación, a las estructuras de universidades, etcétera, que yo creo que pudimos haber hecho historia en términos de análisis y toma de decisiones basado en evidencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ojalá aprendamos de esto, de que tiene que haber formas donde expertos y expertas ciudadanas puedan participar de forma activa en el desarrollo de política pública, ¿verdad? Que el desarrollo de política pública no sea solamente institucionalizado, sino que también la ciudadanía pueda participar con su experticia, ¿verdad? Y para eso el Estado central tiene que tener algún mecanismo de convocar a personas que son únicas y especiales en ciertas áreas de conocimiento para atraerlas a trabajar voluntariamente, ¿verdad? Como ciudadanos virtuosos para el desarrollo de política pública. Entonces yo creo que esos mecanismos hay que desarrollarlos, eso no ocurre de forma espontánea, no, eso hay que desarrollarlo y para mí lo que sucedió con COVID en general refleja un poco eso, ¿verdad? Se piensa que para toma de decisiones a este nivel que hay por decir ciencia oficial, es que no existe ciencia oficial, eso no puede ocurrir, ¿verdad? Tiene que ocurrir una ciencia mucho más abierta, la ciencia no funciona si hay datos ocultos, modelos ocultos o cosas ocultas, tiene que ser completamente transparente, explícita, ¿verdad? Y yo creo que por eso Santiago y yo siempre fuimos abiertos en eso, cuando hablábamos, yo hablaba de ciertos modelos y Santiago hablaba de ciertos otros modelos, ambos hicimos un esfuerzo para publicar la estructura de esos modelos y cuáles eran nuestros argumentos para el uso de esos modelos. Y se publicó, ¿verdad? Aunque fuera en formato de borrador, que aquí también sería importante aclarar que aunque no sea peer review, que se llama, o sea, revisado por pares, que no se confunda, que no tiene validez, ¿verdad? Porque la revisión por pares es simplemente un mecanismo para garantizar que las publicaciones científico-técnicas tienen publicaciones actualizadas, ¿verdad? O de información que es valiosa en el presente.
no para revisarme si mis cálculos están correctos o están incorrectos, ¿verdad? De eso no se trata la revisión de pares. Entonces, nosotros proponemos unos mecanismos para análisis a través de publicaciones abiertas, que son preimpresiones, que se llama, y la idea es que un colectivo de personas pueda verificar esa información. Y esos mecanismos yo creo que tenemos que incorporarlos dentro del proceso de política pública. Yo creo que salud es un área extremadamente importante y una crisis de salud es un momento donde se necesita desarrollo de conocimiento rápido y por tanto se necesitan las mejores personas involucradas que puedan participar en el país para el desarrollo de posibles soluciones, ¿verdad? Como lo mencionaba don Tomás, lastimosamente ustedes hicieron una serie de papers, de investigaciones, ¿verdad? Con recomendaciones que no en todas se tomaron en cuenta de parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí lo que estamos tratando es de democratizar el conocimiento y que entre todas y todos logremos salir adelante con esto. Eso me parece muy valioso de resaltarlo. Entonces hay un dato muy, muy importante que tenemos en nuestro país, justamente sale el día de hoy, 6% de los pacientes en Costa Rica han ocupado internamiento. Esto es poco si lo comparamos con la cantidad de personas que han enfermado, 206,000 en total. Podemos afirmar que en Costa Rica el virus es menos agresivo, se comporta de una forma quizás un poco más tropicalizada que implique que las personas requieren menos internamiento. Correcto. Para responder esa pregunta primero, siempre comparado contra qué. Entonces, cada vez que nosotros hagamos alguna alusión a algún número, tenemos que determinar contra qué se compara. Por ejemplo, durante la primera fase de la pandemia en Italia, cerca de 10% de las personas necesitaron hospitalización y se volvían pacientes graves. Con respecto a ese indicador en vida de Costa Rica, está muy bien. En otros países como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, inclusive Vietnam, la cifra es más baja. Entonces, lo primero que hay que entender es, para hablar de hospitalizaciones necesitamos entender el mecanismo clínico. Por ejemplo, Tomás y yo, a pesar de ser del área de computación y ciencias de la información, debimos aprender algunas cosas de la parte médica. Eso es lo primero. Cuando uno hace estos análisis, tiene que entrarle de lleno a entender el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona se contagia, digamos que yo voy por la calle, me encuentro una amistad, y la amistad no está utilizando la mascarilla y por algún problema, por alguna cuestión a mí se me olvida lavar las manos y quedo con el virus. No necesariamente es por descuido mío, es simplemente cuestiones a veces de probabilidad que nos llevan a eso. Se sabe que un porcentaje de las personas que se contagian van a tener factores de salud que les van a llevar en un promedio de 7 días a requerir hospitalización. Ese porcentaje puede variar por algunas razones. La primera razón tiene que ver con la edad. La edad es un factor esencial que se ha demostrado en COVID. El segundo factor tiene que ver con condiciones preexistentes, con ciertas enfermedades como hipertensión, problemas en los pulmones, etc. Sin embargo, el promedio mundial converge a 7 días. Ese es un número que nada tiene que ver, por cierto, con la dinámica humana. En Costa Rica, parece haber existido 2 momentos de esa pandemia con respecto a hospitalizaciones. Mientras fue posible hacer el rastreo epidemiológico de casos, la mortalidad también está asociada a la hospitalización porque nos dice cuántas de esas personas graves pueden ser atendidas para que su gravedad no empeore o llegan a un punto en el cual, con respecto a un punto en el cual ya no hay mucho que hacer y llegan más enfermas porque hay una lista más larga de personas que tienen que atenderse. La mortalidad inicial tendió a ser más baja y llegó a un punto en donde el rastreo de personas parece haber tenido un efecto en tener hospitalizaciones que fueron pertinentes y no es solo la cantidad, sino el estado de gravedad y la capacidad de recuperarse. Después de julio, inclusive para la segunda semana de junio, como Tomás y yo hemos calculado, Costa Rica perdió la capacidad de hacer rastreo epidemiológico. Eso quiere decir que la tasa de positividad estuvo por encima del 10%. Cuando se perdió esa capacidad de hacer rastreo epidemiológico, significa que la probabilidad de encontrar personas que estaban con una cantidad o con un estadio más temprano disminuyó y probablemente llegaban un poquito más enfermas y cada vez un poquito más enfermas. Eso hace que la hospitalización aumente rápidamente y que la mortalidad también, la tasa de mortalidad aumente.
Entonces, de nuevo, lo que nosotros vemos en la población es una combinación de factores que tienen su origen en la biología del virus. Y bueno, hay que agregar también que tenemos que hay que hacer una serie de estudios post pandemia, o bueno, no sé si post, porque no va a terminar tan fácil tampoco, pero sí post primera ola, diría yo, para determinar algunos otros aspectos genéticos, fisiológicos, aspectos que tienen que ver con el sistema de salud, aspectos que tienen que ver con campañas anteriores de vacunación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poder incluso poder tomar decisiones más inteligentes. Entonces, hay que tomar en cuenta entonces aspectos tanto fisiológicos como aspectos clínicos, como aspectos genéticos, y como decía Santiago, ahora también aspectos entonces poblacionales y sociales que tienen que ver con el comportamiento de la población costarricense. De acuerdo a cómo Costa Rica ha tenido el registro del comportamiento, sabemos que se dio un pico de la primera ola, luego se dio un pico en la segunda ola y entonces ahora este periodo que estamos actualmente, lo que está pasando en Europa, estos cierres que se están dando, por ejemplo, en España, en Alemania, en Reino Unido, podríamos decir que están pasando por una tercera ola y que eso va a venir dentro de un par de semanas a Costa Rica y que lamentablemente podríamos otra vez pasar por un periodo de confinamiento. Probablemente la forma en que podemos hablarlo es la siguiente, en términos, como dice Tomás, de probabilidades. Adelante, Tomás. No, adelante, seguí vos, es que se me trabó el internet. No hay problema. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo que lleva a la pandemia, en este caso en Europa? Es la aparición de variantes. Vamos a hablar de eso un segundo porque es clave. ¿Por qué es tan importante que las medidas que se tomen reduzcan la cantidad total de casos de COVID? Pensémoslo así. Los virus son entidades que no se quedan quietas en el tiempo con respecto a cómo funcionan. Los virus están sujetos a la evolución natural por selección, la evolución por selección natural. Significa que cuando nosotros introducimos medidas para contener el virus, algunos de los virus van a evolucionar no conscientemente, simplemente es una cuestión al azar que ocurre, para ser mejores y tratar de saltar esas nuevas barreras. Eso llamamos presión selectiva. En el caso de Europa, debido a la cantidad de personas, entre más personas hay, más probable, es muy posible que mucho más pronto, a pesar de que es una probabilidad pequeña de que ocurran esas variaciones, de que se manifiesten en la población. Lo que estamos viendo es probablemente ocasionado debido a que hay suficientes personas que se movilizan en centros de población suficientemente grandes que a pesar de algunas de las medidas no fueron suficientes para que no aparecieran estas variantes. Por ejemplo, Costa Rica es un país muy pequeño en el cual la aparición de estas variantes puede ocurrir. Sin embargo, la probabilidad de que una variante sea mucho más virulenta y que tenga esa velocidad de propagación tan rápida como la variante de Inglaterra es mucho más baja, simplemente por el tamaño de nuestra población y por los medios de transporte, por la infraestructura de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es fácil afirmar que si eso está ocurriendo en Europa y pasa a Costa Rica, que en el transcurso de 2 semanas tengamos el mismo efecto. Lo que podemos decir es que en tanto personas viajen de Europa a Costa Rica, existe la probabilidad de que llegue una cepa que tenga una velocidad de propagación mayor y que esa propagación sea consistente con los factores que son en Europa que hagan que se mueva rápidamente. Entonces, esos niveles lo que nos dicen es que sí, existe una probabilidad de que ocurra, pero en este momento, por lo menos de mi parte, no veo cómo se pueda calcular. Entonces, es una afirmación difícil de hacer. Don Tomás, ¿iba a añadir algo? Sí, nada más que en realidad yo creo que nosotros aquí en Costa Rica solo hemos tenido una ola y no es una discusión semántica tampoco, sino que el primer fenómeno que ocurrió fue muy localizado y fue una epidemia de aeropuerto, como dicen por ahí algunos, en el sentido de que fueron casos que se atraparon muy rápido y sus contactos también se atraparon muy rápido. Entonces la epidemia real es cuando ya la población empieza a sufrir como población y por su dinámica empieza a sufrir el contagio, ¿verdad? Que es ya lo que cuando empezó a crecer
la observación que tuvimos a partir ya de julio, por ahí que empezó a crecer muy rápido. Entonces yo creo que hemos tenido una sola ola, y bueno, lo demás muy de acuerdo con lo que menciona Santiago, no voy a repetir. Muchísimas gracias. Justamente a la mitad de nuestra ciudad política me voy a permitir ir a las redes sociales para ver las interacciones que tenemos con nuestras y nuestros birnautas. Nos indica Jocelyn Murillo, quien ya ha estado anteriormente en nuestro programa, ella es enfermera de profesión, nos dice, la educación en salud debería ser una de las enseñanzas más importantes que nos debería dejar esta pandemia, porque con esta enfermedad nos dimos cuenta que cosas tan básicas como el lavado de manos o formas correctas de toser o estornudar hacen la diferencia para el contagio. Aún nos hace falta como sistema de salud apostar por la promoción de la salud y no orientar nuestra atención únicamente a la enfermedad. Saludos. Muy valiosa la apreciación de Jocelyn, justamente, y como lo mencionaba don Tomás, parte de lo que tenemos que tener de las lecciones aprendidas, incluso lo que podría pasar en una próxima pandemia, ¿verdad? Sí, bueno, eso es un comentario importante, porque muchos pensamos que todo lo que tiene que ser en salud va a ser reactivo, ¿verdad? Que es lo que nos agarra un poco de sorpresa con COVID, pero no, muy cierto, ¿verdad? Las epidemias y las pandemias ahora yo creo que van a quedar como algo en el léxico de las personas. Yo creo que sí, en la educación primaria, secundaria, debería hablarse de este tema como un tema particular, porque genera culturas que son mucho más sencillos de aplicar luego, controles que tienen que ser a nivel completo de un país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el uso de mascarilla se puede transformar en un fenómeno cultural donde una persona, si se siente enferma con una gripe o con algo parecido, una enfermedad que sabe que se transmite a través del estornudo, automáticamente y de forma voluntaria decide usar la mascarilla, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, esos cambios culturales harían que en un futuro con otras epidemias sea mucho más fácil introducir medidas de control a diferentes niveles y por tanto definitivamente ganaríamos una guerra mucho más rápido de esa manera. Entonces yo creo que el comentario es muy apropiado, la salud como parte íntegra de la educación, pero no solo la salud, y aquí está la diferencia, no es solo la salud personal, ¿verdad? Porque es que esto yo lo creo que ha sido lo difícil con algo como COVID, que no es la salud personal, es una enfermedad donde es la salud colectiva lo que es un problema. No es que yo me enferme o no me enferme, no, es la colectividad. Y mis medidas, o la aplicación, la aceptación de ciertas medidas, tiene un efecto a nivel de todo el colectivo. Por ejemplo, la vacunación, hay que entender que la importancia de la vacunación no es que vacunen a Tomás de Camino, no, es que vacunen a un equivalente en algún momento de Tomás de Camino para que exista una inmunidad de rebaño, que eso me beneficie a mí, ¿verdad? Entonces, la vacunación también, esa campaña de vacunación tienen que ver un efecto colectivo, no un efecto individual solamente. Entonces, yo creo que eso es importante, y en educación definitivamente podemos aportar y incorporar ese tipo de temas en educación. Y es también trascender un poco una visión, pues, egoísta, porque al final del día es muy individualista, ¿verdad? Digamos, de la persona, no me enfermo yo, pero al final del día no me importa si se enferman los demás. Entonces es como una visión de autocuidado, pero también de cuidado colectivo. Muchas gracias a Jocelyn por su comentario. Aquí yo quisiera hacer hincapié en un punto que, bueno, yo también como saludista pública es una teoría, pero me gustaría que ustedes me dijeran si estoy en lo correcto o que la refuten, que es el tema del subregistro. Me parece que se ha dado un fenómeno dentro de las últimas pasadas semanas, que es que muchas personas se enferman, bueno, ya sabemos, de parte de la transmisión comunitaria, se quedan en sus casas, no asisten al sistema de salud y se automedican, y así superan la enfermedad. Entonces, ¿efectivamente esto está pasando en el país o sí tenemos un control de todo el registro de las personas enfermas? En realidad, datos no tenemos para asegurarlo, ¿verdad? Eso solamente lo sabrá la Caja y el Ministerio de Salud en este momento. Sin embargo, dentro de los análisis que hemos hecho, sí hemos observado el fenómeno de personas que se aguantan, digamos, si se sienten mal, prefieren no ir el fin de semana y aparecen hasta el lunes, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos en lo que es el cambio, en hospitalizaciones, esas bajadas el fin de semana, pero de repente dan un salto en el inicio de semana porque en vez de ir al fin de semana voy entre semana. Es posible, es una hipótesis posible,
¿verdad? De que las personas antes iban con mucha preocupación de si se sentían un síntomas que podían ser COVID, iban con mucha preocupación a un centro de salud. En este momento yo creo que puede ser que digan, bueno, me voy a quedar en casa, me voy a quedar tranquilo, voy a tener medidas y al rato se me pasa, ¿verdad? Y en muchos de los casos probablemente se les pasa, ¿verdad? Sin embargo, habría que respaldarlo definitivamente con datos, es una posibilidad. Ahora, que haya un cambio tan grande, digamos, de diciembre, ahora sí sería difícil que solamente eso explique, ¿verdad?, la baja en casos. Sin embargo, es una posibilidad. Yo creo que sería interesante analizar algo con datos ya, con datos primarios para poder determinar si eso es algo de lo que está ocurriendo. Y eso también de alguna forma respaldaría o invalidaría lo que indica el Ministerio de Salud del porcentaje de personas que en algún momento han estado expuestas al virus y que de repente asintomáticos o se han quedado en sus casas, pero no tenemos el registro de eso. Don Santiago iba a decir algo, creo que lo interrumpí. No, para nada. Tal vez para complementar lo que dice Tomás, a pesar de que no tenemos datos, creo que existe un dato que nos permite inferir. Si observamos la tasa de positividad histórica entre julio y finales de noviembre, esa tasa de positividad no bajó del 30%. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que la cantidad de muestras que se procesan son muy pocas. De acuerdo a la OMS y a otras organizaciones internacionales, la cantidad de pruebas COVID que deben hacerse debería tender a permitirnos una tasa de positividad debajo del 8%. ¿Por qué esto es así? Si está debajo del 8%, significa que a lo sumo, algunas pocas personas que tienen COVID se quedan sin tener esa prueba. Cuando la positividad aumenta, lo que significa es que el conjunto de personas con COVID que se quedan por fuera es mucho más grande. Eso tiene una implicación clave. Primero, veamos por qué en Costa Rica se pueden hacer tan pocas pruebas. Eso es uno de los detalles que me parecen esenciales. Y si uno revisa cómo funciona el protocolo PCR, eso nos lleva a pensar que las 4.500 pruebas máximas que se pueden hacer a nivel nacional están restringidas por el equipo tecnológico para hacerlas. Se necesita una máquina llamada un termociclador y se necesita un robot automático que manipule las muestras en un laboratorio de bioseguridad nivel 2 por lo menos, de tal medida que las personas no se contagien que trabajan y que la precisión del análisis sea correcta. Pero hay alternativas. Es uno de los grandes fallos del sistema de salud costarricense, a mi juicio personal. Y voy a dar un contraejemplo positivo. Yo estudié y ahora trabajo en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En el momento en que se dio cuenta la universidad y especialmente la gente científica de este problema, empezó a crearse una línea de trabajo para crear otros mecanismos de pruebas. La universidad nos hace a las personas que estamos acá pruebas 2 veces a la semana. Se hacen en promedio entre 10 a 20.000 pruebas diarias para una población de 50.000 personas y cada prueba cuesta entre $4 a $3, dependiendo de la escala. Los materiales que se usan no son ciencia nuclear. Los métodos han estado evolucionando desde el 2005. Esto lo que refleja es que hay una necesidad de sofisticación en el sistema de salud costarricense desde el punto de vista de investigación y un aumento en la cantidad de transferencia tecnológica de conocimiento del sector académico hacia el sector salud. Esta pandemia lo que nos refleja son esas dos grandes debilidades que se resumen en la incompetencia del país en invertir en ciencia y tecnología. Ahora, con esa estrategia de medición, la universidad fue capaz de llevar la positividad de un nivel alto cuando entró el semestre ahora en agosto pasado hasta un nivel que ahora es un 0,2%. Ahí se considera que la pandemia está bajo control. Cuando la positividad está por debajo del 2%, se considera que ya una epidemia, una pandemia está bajo control con mecanismos sencillos. Para redondear, cuando se tiene una positividad alta, entonces hay un submuestreo en las técnicas y eso además nos lleva a un último punto que es horrible, la incapacidad de detectar personas asintomáticas. Esta pandemia, debido a que desde el contagio hasta el punto en donde o se es asintomático o se tiene síntomas, que sea de 5 días, es lo que nos dificulta tratar esto con solo intuición, inclusive numérica. Por eso hay que tener datos que nos lleven a buenos métodos.
Muy importante lo que nos menciona don Santiago y ahora al final del programa lo voy a utilizar como parte de las conclusiones, pero por supuesto quiero que hablemos sobre el estudio que ustedes lanzan de estimación de medidas no farmacológicas para saber cuáles son las medidas más efectivas que implementó Costa Rica en el tratamiento de pandemia y las menos efectivas. Entonces, hablemos un poco sobre el tema de la efectividad del lavado de manos, utilización de la mascarilla, la restricción sanitaria, el distanciamiento social. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio? Bueno, una de las, en algún momento Santiago y yo, de hecho, dijimos, bueno, es que necesitamos en realidad saber si las medidas están teniendo efecto o no, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a seguir bajo el supuesto de que están teniendo efecto, pero eso no es suficiente para tomar decisiones. Entonces, empezamos a mirar un poco los datos y una de las cosas que nos dimos cuenta, bueno, que ya sabíamos y que nos preocupaba muchísimo, es que los datos de nuevos casos, así como el de recuperados, no eran datos que podíamos utilizar para entender la dinámica de la enfermedad. Porque por las mismas razones que acaba de explicar Santiago, de que las personas cuando se le aplica la prueba no es una muestra de la población, es simplemente que están llegando a los centros de salud. Una muestra de la población quiere decir que yo hago una campaña de testeo para determinar realmente la probabilidad de que una persona dentro de la población tenga COVID. Es eso por un lado. Por otro, la recuperación, lo que estamos observando de reporte de recuperados es en realidad el reporte de recuperados en la administración de la salud, no en la dinámica de la enfermedad. Entonces eso tampoco nos servía, ¿verdad? Porque para saber, esto es un sistema dinámico, con un sistema dinámico no nos sirve saber nada más lo que sucede en un día, sino que necesitamos saber cómo cambian las cosas durante el tiempo. Entonces se necesita saber la información de cuántos activos hay y cuántos recuperados para determinar muchos de los aspectos del contagio. Entonces en esa que empezamos a mirar los hospitalizados y se nos ocurrió calcular, bueno, cuál es la velocidad en la que están ocurriendo las hospitalizaciones. Es decir, en vez de ver cuántos hospitalizados hay por día, ver cuántos entran y cuántos salen. La ventaja de los datos de hospitalización es que son muy fieles al proceso real, ¿verdad? Porque si una persona llega al hospital, como se registra en un hospital, es un registro claro de que necesita estar en el hospital. Y después cuando sale, porque el interés es que salgan rápido, apenas estén recuperados, es muy cercano al valor real o al tiempo real en el que se está recuperando. Entonces eso nos da lo que se llama velocidad de hospitalización, que es cuántas personas al día al hospital o salen, ¿verdad? Porque eso entonces, si es uno de los números positivos, eso quiere decir que están entrando más de los que están saliendo, y si es un número negativo, va a decir que están saliendo más de los que están entrando. A partir de ahí empezamos a ver que parecía mostrar una cierta sensibilidad a lo que estaba ocurriendo con respecto a las medidas. Pero entonces ahí es donde aplicamos un análisis que se llama análisis multiresolución de ondeletas para nosotros, no por inspección ocular que decimos es que aquí hubo una medida, entonces aquí ocurrió el cambio. No, sino que nos dijera numéricamente dónde había una alta probabilidad de que ocurriera el cambio y si ese se asociaba a medidas. Entonces, en conclusión, haciendo ese análisis, los puntos que más destacaron en ese análisis fue primero que los martillos sí tuvieron un efecto en la hospitalización, ¿verdad? Y un efecto positivo, es decir, la velocidad de hospitalización cuando se aplicaron los martillos. Sin embargo, el primer martillo fue muy extendido, o sea, ocurrió un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? Esa reducción de la hospitalización. Y el segundo martillo tuvo un efecto, pero muy pequeño, ¿verdad? Y nosotros sabemos también que ese martillo no se aplicó, y llamémoslo martillo porque en realidad no me gusta ese término, porque eso fue alguien que aprovechó, digamos, el populismo del control de enfermedades y utilizó ese nombre, pero esas medidas de control existen, como lo explicó bien Santiago, desde mucho antes de epidemias, ¿verdad? Que es el confinamiento. Entonces el segundo confinamiento, que es en agosto, sabemos, ¿se acuerdan que fue muy distribuido, que no fue aplicado en todo el país, solo las alertas, ya no me acuerdo si naranja o amarilla, que cuáles eran las mejores o peores, y entonces tuvo un efecto, pero un efecto muy limitado, ¿verdad?
Después, cuando se aplicó la mascarilla, que fue en septiembre, es que el efecto fue, pero muy drástico. O sea, cayó la velocidad de hospitalización en un periodo muy corto, lo cual, ¿verdad? Lo cual entonces claramente nos indicaba de que la mascarilla es el que mayor efecto tuvo de todas las medidas que se han aplicado, es la mascarilla la que mejor efecto tuvo. Y después, cuando se quitaron las restricciones de fin de semana, que fue también por ahí del 17 de octubre, si mal no me acuerdo, hubo otra vez un aumento en las velocidades. Entonces, sacando todas las relaciones posibles, el efecto combinado de restricción de vehicular de fin de semana más mascarillas tiene un efecto importante, ¿verdad? Tiene un efecto importante. Pero sobre todo el uso de mascarilla y la generalización del uso de mascarilla en la población ha tenido un efecto importante. De ahí, eso lo publicamos en enero y de ahí en enero se acuerdan que durante diciembre hasta enero no hubo restricción vehicular perdón, desde octubre hasta más o menos enero no hubo restricción vehicular de fines de semana. Hubo un aumento en diciembre, sin embargo, a partir de que se pusieron otra vez las restricciones vehiculares de fin de semana, en enero volvió otra vez subió un poquito la velocidad de hospitalización y volvió a bajar como un efecto también otra vez combinado de mascarilla con restricción vehicular de fin de semana. Entonces esa conclusión yo creo que es importante. La restricción vehicular de fin de semana tiene un efecto importante y si nos ponemos a pensar en términos de lo que ocurre a nivel de movilidad tiene sentido, ¿verdad? Pues de hecho, sábado y domingo se reduce al 50% la movilidad de las personas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que o eventualmente un 50%, porque solo el 50% por lo menos de la flotilla vehicular que está reducida. Pero no solo eso, sino que los desplazamientos y la mezcla que ocurre en fin de semana es probablemente más alta de la que ocurre entre semana. Es decir, las personas se desplazan probablemente distancias y a lugares que normalmente no se desplazarían entre semana los fines de semana. Entonces, por eso tiene un efecto tan grande el fin de semana, porque se reduce la flotilla al 50%, pero también entonces se reducen posibles desplazamientos que son de propagación, ¿verdad? Que pueden llevar el virus a otros lados que normalmente entre semana no llegarían. Entonces yo creo que por eso ha sido una medida que es efectiva, no sé si es eficiente, ¿verdad? Pero es efectiva y por tanto en ese momento la recomendación era mantener las medidas. Ahora sí, un análisis que hicimos posterior con Santiago, y ese todavía es muy preliminar, definitivamente parece existir un efecto estacional en COVID, ¿verdad? Normalmente en otras enfermedades respiratorias como influenza y neumonía, febrero, marzo son los meses que son significativamente más bajos en cuanto a hospitalizaciones por esas enfermedades. COVID, ¿cómo se transmite? De manera similar, era de esperar un comportamiento estacional, sin embargo, como digo, todavía es algo que existe una correspondencia, pero todavía no hay datos suficientes para establecer una relación absoluta y exacta de que diga que ese efecto de estacionalidad. Entonces todavía estamos un poco explorando. Hay una posibilidad de que sea estacional. Si es así, probablemente ahora en marzo, abril, mayo empezaría a subir nuevamente la cantidad de contagios. Y a esto hay que sumarle dependiendo de la velocidad de vacunación, que de todas maneras por el momento es muy lenta para poder decir que va a tener un efecto considerable, por lo menos en la propagación de la enfermedad. Puede tener un efecto considerable en la mortalidad de personas que son vulnerables a la enfermedad, pero en términos de propagación de la enfermedad es difícilmente, por la velocidad de vacunación que tenemos, vaya a tener todavía un efecto que podamos detectar. Don Santiago, en el estudio ustedes determinan que Costa Rica llega a imponer el uso de la mascarilla tarde con respecto a otros países. ¿Lo pudimos haber hecho más temprano? Creo que la respuesta a eso es sí. Y voy a tratar de dar dos visiones, una referente a la economía y una referente a la dinámica de la enfermedad. Una de las cosas que nosotros hemos empezado a ver, o que empezamos a ver temprano en la pandemia, por lo menos en otros países, incluyendo aquí en Estados Unidos, es la extraña asociación que las personas hacen entre usar mascarilla y su libertad individual. Entonces,
Eso es una asociación falaz, es decir, algo que no tiene pie ni cabeza. El hecho de que nosotros tengamos que restringir un poco ciertos aspectos de nuestro comportamiento para el beneficio social no implica perder nuestras libertades individuales. Al contrario, se puede demostrar que restringir las libertades individuales cooperando con ciertas medidas que tengan sentido incrementa la libertad futura debido a que vamos a reducir la incidencia del virus. Es decir, es como cuando uno guarda plata ahora y la mete en un chanchito, y cuando el chanchito está lleno compra algo mejor después y no se gasta los 500 colones comprándose un helado. Puede ser que uno quiera comprarse algo un poco más robusto. De la misma medida, eso lleva a tratar de entender primero por qué las mascarillas funcionan. Entonces, hay dos formas que no son creativas. De nuevo, hay que entender algo, que en el diseño de medidas contra el COVID o contra alguna pandemia, hay cosas que han sido probadas múltiples veces y sirven. Lo que hizo el gobierno de Costa Rica o el gobierno de cualquier otro país no fue creativo. Hay cosas que han sido creativas y han sido correctas, como el caso de Taiwán y Nueva Zelanda. Pero existe un conjunto de herramientas estándar que las naciones saben que van a funcionar en ciertos casos. Lo que es difícil es predecir cuánto, pero saben que va a haber un impacto. En el caso de las mascarillas, imaginemos lo siguiente. No sé si conocemos cuando uno lleva a los chiquillos y chiquillas a jugar a un playground y que hay un lugar donde hay un montón de bolitas de colores chiquititas. Entonces la gente se tira y nada en esas bolitas. Supongamos que esas bolitas están llenas, una de ellas está llena de pintura y que cada vez que toca otra bolita, esa otra bolita cambia de color y estas otras bolitas empiezan a cambiar de color. Si nosotros disminuimos la velocidad en la que esa bolita que tiene color se mueve, no pinta a tantas de esas otras bolitas. Ahora, supongamos que a la bolita que tiene color, estas son las restricciones vehiculares, como lo describió Tomás. ¿Cómo funciona la mascarilla? Supongamos que el huequito en donde esa bolita, por donde esa bolita le sale la pintura, lo hacemos más pequeño y lo hacemos drásticamente más pequeño. Eso quiere decir que no solamente, que independiente de qué velocidad se mueva, va a ser muy poquito. El virus necesita cerca de 100.000 unidades virales para que el contagio sea más de 100.000 unidades virales para que el contagio sea efectivo. Cuando uno utiliza una mascarilla, el vapor de agua que sale de cuando hablamos, o cuando estornudamos, o cuando expulsamos saliva al hablar, es como una pantalla en donde el agua se queda atrapada por un montón de efectos. Y lo que sale del otro lado es una fracción. Resulta que mecánicamente se puede demostrar, y yo lo he demostrado aquí en la universidad por un proyecto de investigación, que se reduce entre un 90 hasta un 98% la cantidad de gotitas que salen de ahí. La mascarilla además es efectiva porque comparado a la restricción para un país, la restricción para las actividades económicas es necesaria, pero hacer una restricción exageradamente fuerte va a comprometer la economía y al mismo tiempo va a dañar la imagen pública. Y en un momento de pandemia, la confiabilidad sobre la imagen pública es esencial y depende de tener evidencia. Tomás y yo nos dedicamos a hacer esto para determinar si los sacrificios que las personas costarricenses han estado haciendo realmente se justifican. Todo parece decir que sí. Y las mascarillas tienen una ventaja, que es las personas las pueden hacer en casa, las pueden conseguir, generan una fuente de empleo, porque las personas que se dedicaron a hacer mascarillas pudieron venderlas para sostenerse, ayudando a otras personas a protegerse. Entonces, hay muchos factores que explican por qué son efectivas. Al inicio del programa, justamente don Tomás nos mencionaba esta importancia de, desde la academia, por decirlo de alguna forma, disponer nuestro conocimiento para poder tomar mejores decisiones en políticas públicas, pero me resulta realmente muy interesante, por decirlo de alguna forma, que sean ustedes quienes desde la academia se dedicaron a ver si las medidas eran efectivas o no, porque el gobierno no tenía una idea. Básicamente las implementó y no tenía una base teórica o científica, porque al día de hoy, inclusive muchos medios de comunicación se les preguntó a autoridades del gobierno, díganos con datos si esto sirvió o no. Y ustedes fueron quienes hicieron el estudio, ¿verdad? Entonces, una vez más, es la academia quien responde a nombre del gobierno tras algunas metidas de pata, ¿verdad? Eso es importante recalcarlo. Es importante también recalcar que es la academia, pero nosotros, Santiago y yo, somos personas independientes, ¿verdad? Somos ciudadanos independientes que no lo hacemos de forma institucionalizada, ¿verdad?
Yo creo que precisamente el problema es que la expectativa es que tiene que ser la Universidad de Costa Rica o las universidades públicas, y no. En tiempos de crisis, lo importante es precisamente la acción civil, y en este caso de personas que puedan ser, por su nivel de experiencia y experticia, pueden ser relevantes a la hora de consultar para toma de decisiones. También vienen de un mundo apolítico, ¿verdad? Porque como investigadores lo que interesa es el desarrollo de política pública, que es diferente a política, y en eso yo creo que se puede incluso generar grupos ad hoc, ¿verdad? Que son expertos y expertas en ciertas áreas para poder generar posibles soluciones. Y no es opinión, que eso es muy diferente, ¿verdad? No es que yo invito a un grupo de personas que saben mucho de algo y que opinan de la situación. Eso puede ser interesante y es una discusión académica interesante, pero a la hora de tomar decisiones no se puede basar en opiniones, ¿verdad? Tiene que ser, ok, si hay una opinión, entonces busquemos los datos, ¿verdad? Una recomendación es que necesitamos probar esto. Busquemos los datos para determinar si esto es cierto, y si esto es cierto, entonces la recomendación es esta y esta y esta. Y esa fue la tónica que yo creo que tomamos Santiago y yo, ¿verdad? Pensando, bueno, estas son algunas de las recomendaciones, podemos fortalecer con la información que existe, determinar si son válidas o no son válidas, y en base a eso se puede sacar un conjunto de recomendaciones. Ahora, yo tengo la esperanza, igual que con Santiago, yo creo de que nuestro estudio tuvo un impacto importante en las últimas decisiones que se han tomado, ¿verdad? Yo creo que sí se ha considerado ese estudio. Es un estudio que, a pesar de que sea una preimpresión que está publicado en ResearchGate, ha tenido alrededor de 8,000 leídas ya en este momento, ¿verdad? Y eso y de varias universidades de varias partes del mundo también. Eso para mí es una prueba de fuego suficiente de que si hubiera algo que estuviera errado en nuestro análisis, en este momento ya alguien lo habría apuntado. Incluso un investigador también, profesor de matemáticas de la Universidad Nacional, también replicó ese mismo análisis y corroboró que nuestro análisis estaba bien hecho en ese sentido, ¿verdad? Entonces esa es la idea de publicar también abiertamente, de que si existe algún sesgo, algo que pueda ser que no esté del todo correcto en una investigación, que pueda rápidamente algún experto o experta pueda determinar, mira, es que hay un error en ese estudio por estas y estas y estas razones. Lo otro es que hay una colección de investigaciones que lo permiten, ¿verdad? Porque el Estado de la Nación también hizo un análisis, y aunque el análisis de ellos es diferente, tanto las conclusiones de ellos como las de nosotros son parecidas, ¿verdad? En el sentido de que no encontramos una contradicción en lo que ellos obtuvieron y lo que nosotros obtuvimos. Yo creo que el de nosotros es mucho más contundente en términos de encontrar una causalidad con respecto de medidas y hospitalización, y por eso yo creo que el estudio de la Nación refuerza más bien como estudio auxiliar, refuerza parte de lo que nosotros estamos afirmando, y un estudio que creo que hizo la Escuela de Estadística, que no ha publicado, sino que solamente comentaron al respecto en La Nación, creo, si mal no me acuerdo, también coincide, ¿verdad?, con nuestros resultados. Pero ve la importancia de haberlo publicado de la manera en que nosotros lo publicamos, ¿verdad? Que a pesar de que el Estado en La Nación lo publicó, lo hizo muy técnico y un documento maestro con otro tipo de temáticas también, mientras que nosotros fuimos mucho más concretos y directos a la hora de reportar el estudio, y eso yo creo que sirvió para propagar información correcta, ¿verdad?, de lo que es medidas y control de COVID, y además abarcar un público muy amplio, ¿verdad? No solamente personas con conocimientos técnicos para entender los aspectos de metodológicos, sino que también prensa y también población y público en general. La importancia de lo que hemos hablado durante todo el programa, de la rigurosidad científica, la seriedad, la validez de los datos, que ciertamente ustedes como científicos de la información, utilizando bases desde ciencias sociales, ciencias de la salud, ingeniería, matemática, todo eso ayuda a robustecer el estudio y todos los estudios que ustedes han realizado. Ya para finalizar, hay un punto que no puedo dejar pasar, y lo hablábamos ahora fuera de cámaras, y es el tema de cómo desde la investigación científica que ustedes están haciendo, desmentir
desmentimos las noticias falsas, cómo la pandemia ha hecho una proliferación, un nicho muy amplio de noticias falsas, teorías conspiracionistas, entre otras, ¿verdad? Como nos decía don Tomás, más allá de la opiniología, como decimos en ciencias políticas, es trascender, y cómo eso nos debe poner las barbas en remojo, por decirlo de alguna forma, de cómo se están tomando las decisiones en Costa Rica y cómo le estamos llegando a las personas que están transmitiendo esas noticias falsas. Entonces, quizás referirnos sobre ese tema para cerrar. Bien, sumamente importante. Tal vez no, en vez de hablar que es fake news, que creo que ha sido hablado a cabalidad, ¿cómo detectamos algo que pareciera ser fake news? Lo importante aquí es tener recetas claras que nos permitan empezar a identificar elementos. Primero, hablemos de qué elementos tiene un estudio confiable. Primero, nos dice abiertamente de dónde se toman los datos y preferencialmente nos muestra las fuentes de los datos para que las otras personas que conocen lo que están haciendo y que son, por ejemplo, que son amistades, diga uno, ayúdenme a tratar de entender si los datos que usó esta persona para llegar a esa conclusión tienen sentido. Los datos que nosotros usamos son oficiales y damos las razones por las cuales, por ejemplo, en hospitalización, entendemos por qué son datos que tienen confiabilidad. Segundo, existe algo llamado un mecanismo. De la misma forma que uno entiende por qué cuando mete la llave en un carro y lo enciende, el carro camina, nosotros podemos describir componente a componente, o una buena explicación debería describir pasito a paso por qué las cosas se ven tal cuales. No solo investigarlo en general o dejarlo en abstracto, sino tiene que haber una forma clara de cómo las causas se convierten en consecuencias paso a paso. Si no podemos encontrar eso, significa que hay algo que posiblemente no esté bien. El tercer elemento es el lenguaje que se usa. En el lenguaje científico, nuestro trabajo no es convencer. Nuestro trabajo es hacer una evaluación de tal forma que los datos sean los que hablen acerca de las posibilidades de cuáles acciones deben seguirse. Si existe retórica política, si existe retórica ideológica y especialmente si existe algún tipo de falacias de atacar a la persona en vez de las ideas, es algo que puede desecharse. Y un cuarto elemento, para finalizar, tiene que ver, vamos a ver cómo lo expreso de una manera suficientemente concreta. Cuando tenemos un estudio que no tiene suficiente rigurosidad, vamos a encontrar que la forma de defenderlo es a través de postular posibilidades que son cada vez más complicadas. Y una cosa que tienen las conspiraciones o las teorías de conspiraciones es que entre más se atacan, más complicadas se vuelven. La naturaleza es al contrario. Entre más tratamos de entender la naturaleza, más rápido entendemos que hay cuestiones que simplifican nuestras explicaciones. Don Tomás. Yo creo que más claro no lo pudo haber puesto Santiago. Yo creo que el fake news es un problema que ya viene desde hace rato, en realidad exacerbado por las redes sociales, pero el fake news siempre ha existido. Y yo agregaría otro elemento que son las noticias parciales, ¿verdad? Que es informar de solo lo que nos conviene, ¿verdad? Y no cuando no nos conviene. Eso también causa precisamente problemas en comunicación. Yo creo que la comunicación en momentos de crisis tiene que ser extremadamente transparente y extremadamente clara. Tiene que ver, como dice Santiago, tiene que ver explicaciones claras de los mecanismos que nos llevaron a, ¿verdad? El decir es que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, así que háganos casos, eso no funciona en una ciudadanía, en una población, ¿verdad? Cuando se aplica algo, tiene que haber una explicación, tiene que haber un mecanismo, tiene que haber una justificación clara, y eso también es importante. Por eso los opinólogos, digamos, a la opinión, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque apelamos a veces a la autoridad de las personas, incluso nosotros mismos, porque entonces nosotros lo decimos está correcto. No, en el ambiente científico así no funciona, ¿verdad? En el ambiente científico cuando hay opiniones y especulaciones, y hay muchas discusiones entre grupos de científicos para eso. Entonces,
cuando hay una opinión de un experto o una experta, el experto o la experta tiene que asegurarlo y aclararlo, sobre todo si está en un medio público, decir, bueno, esto es una opinión, ¿verdad? Y esto yo todavía no tengo datos, o esto es un supuesto, esto es una hipótesis. Eso es muy importante porque los científicos podemos caer en un juego que no nos damos cuenta de decir, porque nosotros lo sabemos, entonces lo decimos como que es correcto, y entonces ese mismo juego, otra persona que genera cierta confianza puede emitir una noticia que es falsa, ¿verdad? Y las personas entonces creen a la autoridad, porque eso tiene mucho que ver en las noticias falsas. ¿Quién lo dice? Es extremadamente importante a la hora de propagar las noticias falsas. Entonces, yo creo que es momento también de empezar a discutir estos temas, tanto de noticias falsas como noticias parciales, como también el uso de la ciencia y la tecnología para dar explicaciones cuando se habla de política pública o se habla de decisiones que afectan a la sociedad como un total. Sí, estoy totalmente de acuerdo con don Tomás y don Santiago, especialmente en dos cosas que me quedo del programa del día de hoy, que es la importancia de invertir tempranamente en ciencia y tecnología, ¿verdad? Para que cuando llegue la próxima pandemia tengamos las lecciones aprendidas y tengamos claro el camino que tenemos que seguir. Y también un tema muy importante que es la combinación que nos dijo don Santiago, tanto la sofisticación del proceso, pero también la simplificación del mismo, ir evolucionando más y más con lo que implica realizar una prueba diagnóstica, pero también hacerlo cada vez más sencillo, más costeable, ¿verdad? Para el Estado y todo lo que ello implica. Muchísimas gracias a don Tomás y a don Santiago. Realmente ha sido una conversación muy rica. Nos pasamos un poquito más de la hora, pero bueno, espero tenerlos dentro de pronto en el programa, poder hacer una evaluación periódica de lo que significa la evolución de la pandemia en nuestro país. Agradecerles una vez más. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Aprovecho de nuevamente para invitar a todas y nuestras y nuestros birnautas, como siempre, a la parrilla de los programas que tenemos en Voces por Media Calle. El día de hoy a las 7 de la noche, como siempre, encuentran el programa Comic Factor y mañana, sábado, a la misma hora, el programa El Viajero Musical. Entonces, por favor, acompáñenos a toda la parrilla de programación de Voces por Media Calle y nos vemos el próximo viernes, como siempre, 4 de la tarde en la próxima Ciudad Política. Hasta luego, gracias.